La unidad 3 corresponde al análisis de la estabilidad de taludes. Como recursos vamos a contar con la presentación que ustedes tienen disponible en la página web del curso y en la primera edición de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, el capítulo número 10. Si van a trabajar con la cuarta edición en español del mismo texto, corresponde al capítulo número 13. Iniciamos explicando qué entendemos por talud o ladera. Un depósito de suelo cuya superficie presenta una inclinación que se conformó artificialmente se denomina talud. Por otra parte, si dicha pendiente se conformó naturalmente, la denominamos ladera. En la imagen podemos observar un talud conformado luego de realizar los cortes para la construcción de una vía. Estamos en la parte derecha, el talud, al igual que en la parte izquierda. Pero también puede ser producto de un relleno compactado. En este caso, el terraplén de acceso a un puente. También estamos hablando aquí de un talud, dado que fue conformado artificialmente. En este caso, ya hablamos del sistema montañoso colombiano, en donde encontramos ahora pendientes conformando lo que conocemos como laderas. Importante el estudio de la estabilidad de los taludes debido a que cuando una superficie de suelo no es horizontal, una componente del peso hace que la masa tienda a moverse hacia abajo. Eso ocurre porque en ciertas superficies que vamos a denominar de deslizamiento potencial, puede darse que dicha componente del peso genere solicitaciones cortantes que superan la resistencia que el suelo ofrece en dicha superficie. Y en ese caso ocurre la falla o deslizamiento en la masa de suelo. Las fallas se pueden registrar debido a diferentes acciones. Entre ellas se encuentran los cambios en la topografía, las solicitaciones sísmicas, podemos hablar de las fuerzas de infiltración por flujo de agua en su interior o la aplicación de sobrecargas debido a las construcciones. ¿Qué está ocurriendo internamente en la masa de suelo para que se presente la falla? Es importante tener presente que en superficies que se presentan internamente en la masa de suelo van a estar actuando unas solicitaciones. Esas solicitaciones pueden deberse, como ya se dijo, al peso propio de la masa de suelo, las fuerzas de infiltración, de sismo, pero lo importante aquí es que en esas superficies de deslizamiento potencial tenemos que encontrar la relación entre el esfuerzo cortante generado por dichas solicitaciones y la resistencia que el suelo ofrece en esa misma superficie potencial de deslizamiento. Y es allí donde hablamos entonces de el término factor de seguridad. Ese factor nos está relacionando la resistencia en dicha superficie con los cortantes desarrollados o generados por las acciones.
Es decir, que internamente en la masa de suelo, superficies están experimentando solicitaciones cortantes y esas solicitaciones cortantes pueden en determinado momento superar la resistencia. Cuando eso se da, en la práctica ocurre el deslizamiento. Ahora, si la resistencia supera al esfuerzo cortante desarrollado, estamos hablando de que el talud es seguro. Sin embargo, debemos decir que en la práctica consideramos a un talud seguro siempre y cuando este coeficiente, el factor de seguridad, sea mayor a 1,5. Los esfuerzos cortantes actuantes o desarrollados también podemos plantearlo en función de unos parámetros que vamos a denominar desarrollados. Vamos a hablar en términos de la cohesión efectiva desarrollada y podemos también estar hablando del ángulo de fricción efectivo desarrollado. Es decir, que de todo el potencial de resistencia que la masa de suelo puede ofrecer a través de los parámetros C' y Φ', internamente, dependiendo del factor de seguridad asociado a la superficie, debemos entender se está desarrollando parte de esa cohesión y parte de la fricción. ¿Qué pasa cuando ocurre el deslizamiento? El deslizamiento ocurre precisamente porque en ese momento se desarrollan completamente los parámetros de resistencia al corte. Es decir, se desarrolla completamente toda la cohesión, en este caso C'D es igual a C', y toda la fricción, Φ'D se hace igual a Φ'. Para que el talud sea considerado estable, es necesario que en cada superficie potencial de deslizamiento que podemos concebir dentro del análisis, las cohesiones efectivas desarrolladas estén muy por debajo de la cohesión efectiva máxima que el suelo puede ofrecer. Y lo mismo con el ángulo de fricción del suelo. Es así que cuando hablamos de un análisis de estabilidad de taludes, en el caso, por ejemplo, del terraplén, tenemos que suponer unas superficies potenciales de deslizamiento. Y el análisis de estabilidad consiste en determinar en cada superficie potencial de deslizamiento el factor de seguridad. Ahora, vamos a plantear, o podemos plantear, muchas superficies potenciales de deslizamiento. Por lo tanto, en cada una debemos evaluar el factor de seguridad y, por supuesto, el factor de seguridad del talud será el menor de todos los factores de seguridad asociados. Todos estos son casos en donde en la práctica sea necesaria la evaluación de la seguridad de un talud. En estos casos estoy mostrando cómo no solo el peso de la masa de suelo interviene dentro del proceso, sino que también estamos hablando de sobrecargas. En este caso, el tráfico vehicular, y en algunos casos podemos estar hablando de las sobrecargas debido a estructuras como edificaciones. Ahora hablemos de las partes conformantes de un talud. De manera general, podemos establecer las siguientes partes. Primero, podemos identificar la cabeza, que es la parte superior en donde se presenta el cambio brusco dependiente. Por otra parte tenemos el pie, que sería la parte inferior en donde se presenta el cambio brusco dependiente. La altura, estaremos hablando de la distancia vertical entre el pie y la cabeza. Y por supuesto, lo que caracteriza principalmente un talud, que es la inclinación o pendiente. Cuando hablamos de análisis de estabilidad, es importante establecer unas etapas en el proceso. Y planteo en esta diapositiva 4 etapas principales.
Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar geométricamente el talud, es decir, a través de la topografía o de equipos de topografía y una inspección en campo, establecer la cabeza, el pie, determinar la altura del talud y la pendiente. Por supuesto, vamos a tener un paso número 2 que consiste en la caracterización geotécnica, que nos lleva a realizar una exploración del subsuelo, identificando las características de los estratos conformantes del talud, posición de nivel freático en el caso de que esté presente, propiedades físicas, mecánicas, como pesos específicos, ángulo de fricción, cohesión, etc. Todo lo que involucra el proceso de caracterización geotécnica. El tercer paso hace referencia a la definición del tipo de movimiento. Vamos a establecer principalmente dos tipos de movimiento, uno de tipo traslacional y otro de tipo rotacional. Finalmente, tenemos que hablar del análisis de la estabilidad, que ya consiste en determinar el factor de seguridad asociado a cada una de las superficies potenciales de deslizamiento que están muy relacionadas con el paso no 3. El paso 3 es donde estamos definiendo el tipo de movimiento. Entonces, cuando hablamos de el tipo de movimiento, tenemos que tener presente que en función de la caracterización geotécnica y geométrica, cuando encontramos estratificaciones en donde los espesores de los estratos son pequeños en comparación con la longitud del talud y ese espesor permanece más o menos constante, estamos hablando de un posible movimiento de tipo traslacional, como se muestra en el esquema. Estamos hablando de una superficie de deslizamiento más o menos plana y se presenta en donde encontramos esos cambios abruptos, cambios importantes en la resistencia de los materiales conformantes en el depósito. Por otra parte, estamos hablando de un análisis de estabilidad relacionado con taludes infinitos. En el texto de Labra Haddad, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, en el capítulo número 10, ya sea la primera o la cuarta edición, ustedes van a encontrar las expresiones para el análisis de taludes infinitos. Los invito a que lean esa parte del texto y estudien las expresiones para la evaluación de los factores de seguridad en este caso. Por otra parte, el tipo de movimiento rotacional se presenta en depósitos de suelo arcillosos homogéneos y representa el caso más general. Las observaciones de campo tienden a mostrar que la superficie de falla se aproxima a un arco circular. Para dibujar el plano de deslizamiento potencial se requiere de un centro de giro y un radio. Finalmente, luego de que determinamos o proponemos la superficie de deslizamiento dependiendo del tipo de movimiento, dependiendo de las características geotécnicas de los depósitos, dependiendo de la caracterización geométrica, realizamos el análisis de estabilidad, que consiste en la evaluación del factor de seguridad en cada una de las superficies potenciales de deslizamiento. ¿Qué es el factor de seguridad? El factor de seguridad es una relación en donde por una parte vamos a tener la resistencia al corte promedio que el suelo ofrece en dicha superficie, y por otra parte vamos a tener los esfuerzos cortantes actuantes o esfuerzos cortantes desarrollados debido a las acciones. Recuerden que ya hemos dicho que entre las acciones tenemos
el peso propio, fuerzas de infiltración, las fuerzas de sismo, las sobrecargas. Cuando les definí el factor de seguridad asociado a cada superficie de deslizamiento potencial, comenté que los esfuerzos cortantes actuantes se pueden expresar en función de unos parámetros C' y Φ' desarrollados. Para ampliar la explicación sobre estos parámetros, vamos a relacionar lo que puede estar ocurriendo en el plano de falla de una muestra sometida al ensayo de corte directo y en el plano al interior de una masa conformante de un talud. Para dicha explicación, en primer lugar, definimos las características geométricas del talud. Eso quiere decir la altura y la correspondiente pendiente. En segundo lugar, se tiene que caracterizar geotécnicamente el material. Eso implica, por supuesto, conocer el peso específico, conocer la cohesión efectiva y conocer el ángulo de fricción efectivo. En tercer lugar, debemos proponer una superficie potencial de deslizamiento. Esa superficie, en el caso del talud, vamos a proponerla que pasa por el pie y que es una superficie plana, con una inclinación θ respecto a la horizontal. Y por otra parte, identificamos como plano de falla en el ensayo de corte directo la superficie horizontal formada por el movimiento relativo de una parte de la caja respecto a la otra. Recordemos que en dicho ensayo la caja está dividida en dos partes. En cada uno de esos planos, el potencial de resistencia va a estar representado por esta curva. Por último, vamos a identificar cuáles son las acciones que inducen solicitaciones en los planos de análisis. Por un lado, tenemos el peso del suelo. Podemos tener sobrecargas, producto de edificaciones, y eventualmente una acción sísmica. Eso en el caso del talud. Y en el ensayo de corte, lo que vamos a tener es una fuerza vertical P constante y una fuerza horizontal F que va aumentando con el tiempo. Las solicitaciones cortantes generadas por dichas acciones serán las encargadas de desarrollar cohesión y desarrollar fricción. Es decir, que en la medida en que vamos aumentando las acciones, ya sea por pasar de tener solo al peso actuando en el talud a tener al peso más la edificación y luego pasar a un talud que tiene peso más sobrecarga más la acción sísmica, en esa medida las acciones van generando mayores valores para la cohesión efectiva desarrollada y para el ángulo efectivo desarrollado. Entonces podemos ver en la línea que nos está representando el potencial de resistencia como en la medida en que vamos aplicando cargas en el talud o en la medida que vamos aumentando la fuerza en el ensayo de corte, esas acciones empiezan a desarrollar unas solicitaciones o a generar unas solicitaciones que poco a poco van aumentando la cohesión efectiva desarrollada y el ángulo efectivo desarrollado. Es decir, que en los planos de análisis poco a poco se va agotando el potencial de resistencia. Si seguimos aumentando la acción, por ejemplo, aplicando una sobrecarga,
ahora tenemos unos parámetros desarrollados mayores, cada vez más cercanos a los máximos que el suelo puede ofrecer, que son C', C' y Φ'. Y si seguimos aumentando las acciones, es posible que esos parámetros desarrollados igualen los parámetros máximos que el suelo tiene disponible, y en ese momento ocurre el deslizamiento, ocurre la falla en la muestra. De esa manera, espero que entiendan el concepto detrás de cohesión efectiva desarrollada y de ángulo de fricción efectivo desarrollado. Entonces, la resistencia, recordemos que la expresamos como C' más el esfuerzo normal tangente de Φ', y el esfuerzo cortante actuante o desarrollado lo podemos expresar ahora en función de la cohesión efectiva desarrollada y del ángulo de fricción efectivo desarrollado. Si relacionamos resistencia y esfuerzos cortantes actuantes, pues entonces encontramos el factor de seguridad en un determinado potencial de deslizamiento. Nosotros podemos reordenar esta expresión y podemos escribirla de esta manera, de tal forma que ahora vamos a pasar a definir unos factores de seguridad parciales. Hasta el momento hemos definido el factor de seguridad global de un talud, y ahora vamos a definir factores de seguridad parciales. En un plano potencial de deslizamiento podemos establecer el factor de seguridad respecto a la cohesión como la relación entre la cohesión efectiva y la cohesión efectiva desarrollada. Y eso nos permite determinar la cohesión efectiva desarrollada como la cohesión efectiva entre el factor de seguridad respecto a la cohesión. Lo propio podemos hacer con la definición de factor de seguridad respecto al ángulo de fricción, definida como tangente de Φ' como tangente de Φ' desarrollado, y expresar tangente de Φ' desarrollado como tangente de Φ' sobre el factor de seguridad respecto a la fricción. ¿Esto para qué? Para que ahora reemplacemos en esta expresión C' desarrollado como C' entre factor de seguridad respecto a la cohesión, y reemplacemos tangente de Φ' desarrollado como tangente de Φ' entre el factor de seguridad respecto a la fricción. Cuando hacemos esto, nos queda esta expresión que nos permite concluir lo siguiente, y es que cuando el factor de seguridad respecto a la cohesión se hace igual al factor de seguridad respecto a la fricción, ese viene a ser el factor de seguridad respecto a la resistencia. Y este concepto vamos a trabajarlo más adelante cuando queramos plantear una expresión para el factor de seguridad de taludes finitos. Si retomamos el proceso, recordemos que en el análisis de estabilidad de un talud tenemos que proponer una superficie potencial de deslizamiento. Y en el caso de los taludes finitos, podemos plantear superficies circularmente cilíndricas. Para ello es necesario definir un punto o un centro de giro y definir un radio. Y en este caso tenemos planteada una superficie potencial de deslizamiento. La idea es que mediante el análisis logremos determinar en esa superficie de deslizamiento potencial el factor de seguridad. Pero esa no es la única superficie de deslizamiento potencial. Si nosotros cambiamos los puntos de prueba o los centros de giro y cambiamos los radios, por ejemplo, podemos plantear esta superficie potencial de deslizamiento. Pero si planteamos
un punto número 2, un centro de giro, y otro radio o un mismo radio, solo por cambiar el centro de giro, inmediatamente se nos conforma otra superficie potencial de deslizamiento. La idea es que en el análisis de estabilidad logremos establecer el factor de seguridad asociado a cada una de esas superficies potenciales de deslizamiento. Y finalmente, el factor de seguridad que vamos a asignarle al talud será el menor de los factores de seguridad calculados para todas las superficies de potencial de deslizamiento propuestas. Recordemos que para poder considerar un talud estable, es necesario que dicho factor de seguridad sea mayor que 1,5. Ahora, en este curso vamos a trabajar un método, que es el método de Kuhlmann, que es o puede ser muy utilizado en la etapa preliminar de factibilidad de un proyecto, cuando estamos realizando ingeniería básica. Es un método rápido, práctico, que nos va a ayudar a entender en qué consiste el análisis de estabilidad de un talud, pero no proponiendo superficies de deslizamiento o un movimiento rotacional, sino proponiendo una superficie de deslizamiento plana. Ese método nos da muy buenos resultados para taludes casi verticales. Se dice que para pendientes mayores a 60 grados podemos obtener resultados con una muy buena aproximación. Es decir, que si comparamos el resultado utilizando el método de Kuhlmann con cualquier otro método que proponga superficies curvas de deslizamiento, podemos obtener un buen orden de magnitud del factor de seguridad. En cuanto a los métodos que utilizan superficies curvas, los invito a que en el texto de la Orah Hadass, en el capítulo 10, revisen los diferentes métodos que allí aparecen. Pero en lo que respecta al alcance del curso, vamos a quedarnos simplemente con la aproximación del método de Kuhlmann. ¿Qué nos plantea Kuhlmann? Nos plantea que conociendo las propiedades geotécnicas del talud, y en este caso estamos hablando de una masa homogénea con un determinado peso específico, una cohesión efectiva y un ángulo de fricción. Por otra parte, conociendo las características geométricas del talud, la altura, la pendiente, evaluemos el factor de seguridad en superficies planas que pasen por el pie. Y aquí estamos planteando una superficie que presenta una inclinación θ respecto a la línea horizontal. Y la idea es que evaluemos el factor de seguridad en dicha superficie. ¿Cómo? Relacionando la resistencia que el suelo puede ofrecer en dicha superficie con el esfuerzo cortante actuante o desarrollado en dicha superficie. Ahora, ¿qué acción es la que está generando esfuerzos cortantes en el plano de análisis? En este caso, el plano AC. Sería el peso de la cuña de suelo por encima de dicho plano. Ese peso nosotros podemos determinarlo como el producto del área del triángulo ABC por un metro de profundidad, eso nos da el volumen, y por el peso específico del material que estamos trabajando. Esto podemos resumirlo a través de esta ecuación que nos permite calcular dicho peso. Ahora, ¿cuál es el área del plano de deslizamiento? Podemos determinar la longitud del segmento AC como una función de la altura del talud y de la pendiente θ. Es así como el segmento AC podemos determinarlo como h sobre seno de θ.
si multiplicamos la longitud del segmento AC por 1 metro, eso nos daría el área del plano de deslizamiento potencial. El peso, finalmente, vamos a poder escribirlo de esta manera en función de el segmento AC y del segmento AB. Ahora, esa fuerza, el peso, va a tener una componente tangencial al plano y una componente normal al plano. La componente normal será la que genere esfuerzos normales en el plano y la componente tangencial del peso será la que desarrolle esfuerzos cortantes. Es decir, que la componente tangencial del peso será la que tienda a hacer fallar el talud, mientras que la componente normal es la que nos ayuda a generar cierta resistencia dentro del talud. La componente normal podemos determinarla como el producto del peso por coseno de teta y la componente tangencial como el producto del peso por seno de teta. Esto nos va a permitir determinar el esfuerzo normal efectivo como la componente normal entre el área del plano potencial de deslizamiento y el esfuerzo cortante actuante o desarrollado como la componente tangencial del peso entre el área del plano de análisis. Este esfuerzo normal será el que terminemos reemplazando en la ecuación de resistencia y esta expresión de esfuerzo cortante actuante o desarrollado será la que terminamos reemplazando en la expresión de factor de seguridad. De esa manera, poco a poco, vamos construyendo la expresión de factor de seguridad asociado a un plano potencial de deslizamiento que se encuentra inclinado un ángulo θ respecto a la horizontal. Es decir, que estamos poco a poco construyendo la expresión para evaluar el factor de seguridad en cualquier superficie que presente una inclinación θ respecto a la horizontal. Si reemplazamos la expresión previamente calculada de peso, la componente normal finalmente podemos escribirla de esta manera. Y lo propio podemos hacer con la componente tangencial del peso. Reemplazando la expresión de componente normal, reemplazando la longitud del segmento AC, finalmente podemos tener una expresión para el esfuerzo normal efectivo que actúa en el plano potencial de deslizamiento. Esta expresión de esfuerzo normal efectivo es la que terminamos reemplazando en la expresión de resistencia. Es decir, que ya tenemos que la resistencia que el suelo ofrece en dicho plano potencial de deslizamiento será C', que es la cohesión efectiva, producto de la caracterización geotécnica, sigma', que acabamos de expresar de esta manera, por tangente de φ'. Esa resistencia es la que terminamos reemplazando acá. Ahora, ¿quién es el esfuerzo cortante desarrollado? Pues será la componente tangencial del peso entre el segmento AC. Entonces reemplacemos esta expresión acá y reemplacemos la longitud del segmento AC como h sobre seno de θ. Esta expresión nos permite evaluar el esfuerzo cortante actuante o desarrollado debido, en este caso, al peso del suelo. No tenemos otra acción, sino solamente, en este caso, el peso del suelo. Ahora ya podemos reemplazar esta expresión en la de factor de seguridad para
finalmente poder tener la expresión completa para el factor de seguridad de un talud finito a través del método de Kullmann. Esta sería la expresión que nos permite evaluar el factor de seguridad para cualquier superficie que presente una inclinación θ respecto a la horizontal. ¿A partir de qué información? A partir de la información de la caracterización geotécnica C', Φ', gamma, a partir de la caracterización geométrica H, beta, y producto de proponer una superficie potencial de deslizamiento, en este caso una que se encuentre inclinada θ grados respecto a la horizontal. Cuando yo reemplazo cada una de esas variables, les asigno un valor, finalmente puedo determinar el factor de seguridad asociado a ese plano potencial de deslizamiento. Ahora, la pregunta, ¿cómo determino el factor de seguridad del talud? Hemos determinado el factor de seguridad asociado a un plano. Y hemos dicho que el factor de seguridad es el menor de todos los evaluados en los diferentes planos. Lo que tenemos que hacer entonces es variar la inclinación del plano, θ. Es decir, tenemos que darle diferentes valores a θ. θ varía o puede variar desde los 0 grados hasta los beta grados. Y para cada valor de θ vamos entonces a obtener un factor de seguridad. Es así como se plantea el método gráfico de evaluación del factor de seguridad, en donde proponemos diferentes valores de θ, evaluamos con la expresión el factor de seguridad y luego podemos establecer cuál es el menor factor de seguridad. Ese será el factor de seguridad del talud y ese menor factor se presentará en un plano cuya inclinación vamos a denominar inclinación crítica. Θ crítico para nosotros será entonces la inclinación de la superficie donde se presenta el menor factor de seguridad. Y esta va a ser una metodología aplicada para evaluar factor de seguridad, una metodología que vamos a denominar metodología gráfica. A continuación, un ejemplo en donde se plantean las características de un talud. Geométricamente estamos hablando de un talud que tiene 7 metros de altura, una pendiente de 65 grados y las propiedades geotécnicas son las que se indican. Este talud puede ser producto, por ejemplo, del corte para la construcción de una vía o el corte para la construcción del sótano de una edificación. Y se nos pregunta si el talud podemos considerarlo estable o no. Que determinemos el factor de seguridad y finalmente se indique si ese talud se puede considerar estable o no. Recordemos que para poder considerarlo estable es necesario que el factor de seguridad sea mayor que 1,5. Entonces, para eso retomamos la expresión de factor de seguridad y reemplazamos cada uno de las propiedades físicas, mecánicas y geométricas del talud. A continuación, la idea es darle valores a θ y calcular para cada valor de θ el factor de seguridad. Aquí estamos planteando valores de θ entre 20 y los 48 grados y luego de la evaluación del factor de seguridad, pues entonces lo que hacemos es representar gráficamente la variación del factor de seguridad con θ. Y eso nos va a permitir gráficamente establecer cuál es el menor valor que toma el factor de seguridad. En este caso, el menor valor se da para un ángulo de 43 grados, una inclinación del plano potencial de deslizamiento y el valor es de 1,2. En este caso, como el factor de seguridad es menor a 1,5, el talud
es estable porque es mayor a 1, pero no podemos considerarlo estable por ser menor a 1,5. Ahora, podemos plantear, en lugar de una solución gráfica, una solución analítica. Y para ello podemos tener dos alternativas. Una, trabajada a partir de la expresión de factor de seguridad que acabamos de utilizar, que acabamos de demostrar, y sabiendo que el factor de seguridad del talud es el menor de todos los factores de seguridad, y conociendo la expresión de factor de seguridad como una función del ángulo θ, tenemos que pensar en derivar parcialmente esa expresión respecto a θ e igualar a 0 para encontrar cuál es la inclinación que hace que la función se minimice. Es decir, si nosotros determinamos una ecuación para θ crítico, podemos luego reemplazar esa inclinación crítica en la expresión de factor de seguridad sin tener que realizar un procedimiento gráfico. En el texto de la Baraja Das, por otra parte, plantean la demostración de θ crítico a partir de los conceptos de cohesión efectiva desarrollada y ángulo de fricción efectivo desarrollado. Sabemos que el cortante actuante o desarrollado podemos expresarlo en función de estos parámetros desarrollados. Y ya tenemos una expresión para el esfuerzo normal efectivo. Lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión la que hemos encontrado para el esfuerzo normal efectivo. Y vamos a igualar el esfuerzo cortante desarrollado por el peso con el esfuerzo cortante desarrollado función de los parámetros C'D y Φ'D. De aquí, la idea es que determinemos una expresión para la cohesión efectiva desarrollada y sea esta la expresión que derivemos respecto a θ e igualemos a 0 para encontrar el θ crítico. Pero en este caso estamos hablando de una función en donde C'D toma un valor máximo, es decir, cuando hablamos de que el factor de seguridad es el mínimo de todos los calculados, debemos entender que en el plano donde el factor de seguridad es mínimo es porque la cohesión efectiva desarrollada se hace máxima. Cuando la cohesión efectiva desarrollada toma el mayor valor, es allí donde vamos a encontrar el factor de seguridad mínimo del talud. Entonces, luego de derivar parcialmente la expresión de cohesión efectiva respecto a θ igual a 0, vamos a llegar a una expresión de θ crítico como la siguiente: beta más phi desarrollado entre 2. Esta expresión, conseguida al derivar parcialmente esta ecuación, también puede conseguirse derivando parcialmente la expresión de factor de seguridad utilizada en el método gráfico. Los invito a que procedan a realizar paso a paso la demostración de θ crítico. ¿Okay? Sin embargo, en los problemas que vamos a desarrollar a continuación, siempre partimos de esta expresión como una expresión conocida. Si reemplazamos en la expresión de cohesión efectiva desarrollado el θ crítico encontrado, esto nos permite saber cuál será la cohesión efectiva desarrollada en el plano donde el factor de seguridad
es mínimo. Y sabiendo que cuando el factor de seguridad respecto a la cohesión se hace igual que el factor de seguridad respecto a la fricción, en ese momento estamos determinando el factor de seguridad respecto a la resistencia, podemos plantear entonces la siguiente expresión, y es que el factor de seguridad respecto a la cohesión determinado como C' entre C'D, en este caso se hace igual al factor de seguridad respecto a la fricción, y en este caso es el factor de seguridad respecto a la resistencia. Entonces vamos a plantear para la solución analítica estas tres expresiones. Una asociada al factor de seguridad respecto a la cohesión, otra asociada al factor de seguridad respecto a la fricción, y la que ya conocemos, que cuando el factor de seguridad respecto a la cohesión se hace igual al factor de seguridad respecto a la fricción, en este caso estamos hablando del factor de seguridad respecto a la resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta expresión donde dice factor de seguridad respecto a la cohesión, reemplazamos el factor de seguridad respecto a la resistencia, y en esta, donde dice factor de seguridad respecto al ángulo de fricción, vamos a reemplazar el factor de seguridad respecto a la resistencia. Finalmente nos van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son? El factor de seguridad respecto a la resistencia y φ' desarrollado. Dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo resolver analíticamente para el factor de seguridad. Ahora, también podemos proceder a resolver analíticamente reemplazando θ crítico en la expresión de factor de seguridad. Y de esa manera podemos proceder a resolver analíticamente con tres ecuaciones, tres incógnitas. Aquí tenemos factor de seguridad respecto a la resistencia, θ, en este caso vamos a reemplazar θ crítico, es decir, vamos a evaluar directamente el menor de los factores de seguridad, y por otra parte, al reemplazar θ crítico, involucramos a φ desarrollado, y para ello contamos con la expresión de que tangente de φ' desarrollado es igual a tangente de φ' sobre el factor de seguridad. Entonces, con estas tres expresiones también puedo dar solución analítica al factor de seguridad. Entonces, básicamente vamos a contar con la solución analítica a través de estas tres expresiones, o la solución analítica a través de estas dos expresiones. Podemos resolver, en este caso, analíticamente, el siguiente ejemplo. Conociendo las propiedades geométricas, altura 6 metros, pendiente 70 grados, y las propiedades geotécnicas, se nos pide determinar el factor de seguridad, pero ahora de forma analítica. Y por supuesto, se debe indicar si podemos considerar estable o no al tal otro. Entonces, vamos a trabajar la solución analítica a partir de estas dos expresiones. Vamos a tener dos ecuaciones de incógnitas. Reemplazamos los valores de C', de gamma, H y beta. Y, por supuesto, ese factor de seguridad calculado se va a presentar en un determinado plano, cuya inclinación será beta más φ desarrollado entre 2. Los invito a que con calculadora en mano procedan a resolver analíticamente este problema. La solución en este caso es 1.21 y tenemos que concluir que no podemos considerar a este talud estable.
el plano donde ocurre ese menor factor de seguridad está inclinado a 46 grados respecto a la horizontal. En el análisis de estabilidad de taludes podemos hablar también de la formación de las grietas por tracción. Y esto nos plantea entonces la necesidad de determinar una expresión distinta para el factor de seguridad. El hecho de que involucremos ahora la formación de la grieta o que involucremos, por ejemplo, agua dentro de la grieta, nos lleva a modificar las expresiones de factor de seguridad. Los invito entonces a que demuestren las expresiones de factor de seguridad utilizando el método de Kuhlmann en el caso en donde se presente la grieta y por otra parte los casos donde se presente la grieta y la grieta esté llena de agua. Es decir, que tengamos una presión hidrostática que adicional al peso trate de generar la falla o el deslizamiento del talud. Entonces ya tenemos una expresión para talud sin grieta. La invitación es a realizar o a determinar la expresión de factor de seguridad para talud con grieta y luego talud con grieta llena de agua. Igual también debemos tener presente que se pueden tener sobrecargas en la cabeza del talud. Es decir, en esta zona podemos plantear la presencia de una sobrecarga, una carga distribuida uniforme, y la expresión pues también va a cambiar para el factor de seguridad. ¿Okay? Les planteo el siguiente problema para que ustedes resuelvan. La idea es que descarguen las diapositivas que se encuentran en la página del curso. La idea es que revisen el capítulo número 10 de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica del texto de la Baraja Das y procedan a resolver los diferentes problemas resueltos y propuestos en el texto. Aquí les dejo la solución y la idea es que ustedes procedan a trabajar de manera independiente otros problemas y luego en reunión podamos realizar consultas, despejar inquietudes. Los espero en la reunión. Hasta una próxima.